Bienvenido, Eduardo, José Eduardo. Mañana es tu Y, día feriado, además. y, Y gracias por preparar la actividad, la formativa del día de hoy, que nos va a hablar de una santa tan especial como para todo católico y para los filósofos, inclusive para los teólogos, como es Edith Stein, Benedicta de la Cruz. Y bienvenido a todos los que nos acompañan. Bienvenida a Nani de Venezuela, Miguel de México, líder de Paraguay, bueno, Guatemala. Quiere decir que tenemos un buen foro representando a Latinoamérica. Y bueno, te damos la bienvenida, Eduardo, desde Murcia, España. Y bueno, yo me encuentro ahora en Tenerife. Quiere decir que estamos Hispanoamérica presente, toda de acuerdo. Hispanoamérica. Sí. Los micrófonos ya están activados. Sí, el tuyo está activado. Yo voy justamente a cerrar el mío. Y Bueno, muy bien, queridos compañeros. Voy a tomarme un minuto para presentarme. José Eduardo Puertas Abreu, nacido en Venezuela, vivo en España desde hace muchos años, médico eh, y catedrático en la universidad. De hecho, estoy jubilado en la universidad en Venezuela. Fui catedrático de salud pública durante 25 años. Bueno, esta noche del 17 perdón, 18 de enero, nos reunimos aquí para hacer un homenaje. No es una palabra que me guste mucho, a mí me gusta la palabra reconocimiento sobre la trayectoria de una persona que es especialmente significativa para la Santa Madre Iglesia. Se trata de Santa Teresa Benedicta, Edith Stein, y la agenda vamos a tratar de estructurarla de manera secuencial e histórica y vamos a tocar las diferentes vertientes en las cuales ella se desarrolló y en las cuales nos dejó una profunda huella. Entonces, lo primero que quiero hablar es una motivación, el por qué quise hablar o quiero hablar de Santa Teresa Benedicta. Estoy un poquito alérgico hoy, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, yo digo más o menos unos 5 o 6 años, y más o menos después que llegué a España, comencé a estudiar el problema de la Shoah, el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que fui profundizando en el tema, eh, fui entendiendo que había actores especialmente significantes que son de obligatoria consulta cuando queremos abordar el problema global de lo que fue el holocausto. Y la primera lectura comenzó por Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo en Auschwitz-Birkenau, que era uno de los campos de concentración, ubicado en Polonia, a 40 kilómetros de Varsovia, la capital. Y allí Víctor Frank habló de cómo el ser humano se enfrenta al dolor y de cómo superar el dolor. Entonces, él, por supuesto que lo habló desde su ángulo psicodinámico y esto para mí fue especialmente importante porque comencé a entender que había que profundizar en el problema del holocausto, no solamente como un fenómeno producto de la criminalidad de un régimen, sino la trascendencia religiosa y lo que conllevaba en una manera de destruir un pueblo. Muy bien. O sea, la conducta del nazismo de destruir al judaísmo y a todos los judíos encuentra en el holocausto una
un primer escenario trágico. Entonces, sin embargo, dentro de esta tragedia ha habido personas que se han dedicado a estudiarla. Entonces, bueno, hay otra persona que en este caso es Edith Stein. ¿Quién es Edith Stein? Edith Stein es una mujer que nace en Bratislava en octubre del año 1891 en el seno de una familia judía. No logré datos si era una familia judía ortodoxa, pero por información que tuve, era aparentemente practicante de los rituales judíos. Y hay una cosa muy significativa. Edith nace el día del Yom Kippur. El Yom Kippur en el calendario judío es el día del perdón. En ese día los judíos tienen un ritual que tiene siglos de existencia en la cual el objetivo, no, el fin, el elemento terminal del ritual es el perdón. Y ellos perdonan no solamente sus faltas, sino las faltas del prójimo. Los católicos los católicos tenemos una actuación o un performance similar, pero en el caso de Wittgenstein coincidió y la madre tomó esto como una señal divina. Muy interesante. Entonces, lo primero que tenemos que saber de Edith Stein es que ella nace judía en una comunidad que era básicamente judía, porque los judíos en Polonia y en Austria y parte de Alemania, lo que era el imperio austrohúngaro en los años iniciales del 1900, la comunidad judía era bastante cuantitativamente muy grande, pero igualito habían estado sometidos a segregación por parte de los reinados de cada uno de esos imperios, de los emperadores. Muy bien. Sin embargo, en el 1920, ella asiste a la escuela un tanto tarde para los cánones de la época, porque había un problema, que es que la educación no estaba abierta a las niñas. O sea, estamos en una sociedad o en un colectivo que tiene un principio básico sociocultural, y es que las niñas no tenían derecho a la educación. Entonces, aún así, ella ingresa en la escuela un tanto tarde y comienza a tener un crecimiento intelectual muy notorio para los que fueron sus preceptores. Y hay una cosa muy llamativa, que ella comienza a tener una gran relación con católicos y comienza a manifestar interés por la iglesia. Un interés que era, vamos a ponerle un adjetivo, atípico o no esperado para la época y para las condiciones socioculturales en las cuales se desarrolla Edith. En el año 1922 sucede un fenómeno muy grande. Ya había terminado la primera Gran Guerra, que terminó en el año 18, y la pérdida de territorios alemanes y de territorios en algunos países como Polonia, Austria, Hungría, Checoslovaquia de aquellos tiempos, etcétera, y así como la antigua Yugoslavia, el esquema territorial de la Europa post Primera Guerra estaba sometido al famoso pacto en la cual los vencedores obligaron a Alemania a someterse a duras condiciones post guerra. Muy bien. En el año 1922, Edith, en un fenómeno que no está muy claro, pero sí se dice que ella desde los 9 años había estado sintiéndose identificada con el catolicismo.
y en el año 22 ella se bautiza y se convierte al catolicismo. Esto es un detalle muy importante. Sus biógrafos asientan que la acción de conversión hacia el catolicismo surge a raíz de la lectura de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, la fundadora del Carmelo. Santa Teresa de Ávila, no olvidemos que dejó una profunda huella en el crecimiento de nuestra Santa Madre Iglesia, porque su formación, su escritura, su concepción de la praxis católica era muy llamativa en un momento en que hacía falta que se concretaran más acciones para ir consolidando la acción eclesiástica. Entonces, la lectura de Santa Teresa de Jesús por parte de Edith la impele a llevar, y ahí comienza su labor. Entonces, entramos en este elemento introductorio, comienza, pero en los años siguientes ella se va desarrollando dentro de la Iglesia Católica y comienza un paso importante, es que ella busca ingresar a la universidad en una etapa en la cual Alemania, Polonia, Checoslovaquia no permitían el acceso de mujeres a las universidades de las constituidas. Es importante acotar que la educación de esos tiempos en la Europa austrohúngara o en la Europa occidental post-Bismarck era una donde el maestro era el dueño del proceso educativo, el máster. Había el concepto del máster en el cual usted no se inscribía en una universidad, sino usted se inscribía, por ejemplo, con Ronald Rivera Aguilar para aprender teología, ¿entiendes? O sea, entonces, eso estaba prohibido para las mujeres porque había el concepto cultural de la represión femenina muy evidente. Sin embargo, ella busca incorporarse a la cátedra de filosofía y teología. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué la impele a ella a buscar? ¿En qué busca cuando se incorpora a la teología? Entonces, lo primero es que uno, cuando revisa el historial de las grandes frases de Edith Stein, Edith comienza a desarrollar su concepto de la verdad y del amor cristiano. Estos dos parámetros lingüísticos van a ser especialmente significantes en entender el discurso posterior de Edith. Edith, cuando hace la conversión, pasa a llamarse Benedicta para ajustar al canon católico. Entonces comienza el crecimiento de ella y hay una cosa que comienza a observar, que sus profesores de teología en la universidad alemana en Friburgo comienzan a ver el interés especial que tenía esta muchacha por desarrollarse en el campo de la filosofía. Y sus maestros comienzan a observar con interés el acercamiento a las dos ramas filosóficas que había en ese momento, eran preponderantes en la geografía germánica. La primera era la fenomenología. Es importante acotar que las Europas tenían sus propias escuelas filosóficas. Había escuela, por ejemplo, tomista de Santo Tomé, había la escuela de fenomenología de Husserl. Estaba comenzando en boga las teorías freudianas y junguianas. Y toda esta filosofía impregnaba todo el ambiente y todo el elemento geográfico y geopolítico. Frente al racionalismo cartesiano o frente al estoicismo y frente a las filosofías clásicas de los griegos, emerge la filosofía germana
levantada por Edmund Husserl, que habla de la fenomenología como una búsqueda intrínseca del significado de las cosas. Esto se va a enfrentar al racionalismo cartesiano. Edith Stein se incorpora con Husserl y comienza a desarrollar sus primeros pasos en la filosofía fenomenológica. Esto va a ser de especial importancia. ¿Por qué? Yo voy a citar aquí un detalle especialmente importante. Entonces, cuando ella comienza a hacer sus estudios, ella con el año 22, cuando comienza a tener estudios, se oye bien, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí, Eduardo, te escuchamos muy bien, sin problema. Perfecto. Entonces, en la década del 20, cuando ella comienza a estudiar en la universidad, comienza a desarrollar, pero a medida que ella va creciendo en la escuela filosófica, simultáneamente comienza a identificarse a plenitud en la filosofía de Santa Teresa de Jesús. O sea, el primer concepto que debemos tener es que desde el punto de vista de la religión benedicta o Edith Stein, se identifica a plenitud con la filosofía o la teología de Santa Teresa de Jesús. Esto va a ser muy importante porque Santa Teresa va a ser la guía. Okay. Muy bien. Ese tránsito, ese que se llama periodo de tránsito de los años finales de los años 20 y comienzo de los años 30, transcurre con un detalle histórico de especial importancia, y es el auge del nazismo. En el año 1923, a raíz del Tratado de Versalles de 1918, que sometió a Alemania a condiciones realmente severas desde el punto de vista económico y político, aparte del pago de la deuda de la Primera Gran Guerra. Entonces, simultáneamente comienza a emerger en Alemania el movimiento nazi, que es un movimiento, una de cuyas premisas es la destrucción, la asignación de la culpa de los males de Europa al pueblo judío. No olvidemos que en el sur de Europa había una gran cantidad de comunidades judías que tenían desarrollo, que cumplían sus rituales y que habían logrado mucho luchando por tener sus economías en boga y en auge. Contra esto va a emerger el nazismo encabezado por el Führer a raíz del libro Mein Kampf. Y simultáneamente esto crea un conflicto con la Santa Madre Iglesia, porque dentro de la Iglesia habían diferentes corrientes. Se ha dicho equivocadamente, según muchos autores, que el papado de Pío XI estuvo un tanto, voy a utilizar el entrecomillado porque fue el término que vi, silente ante el auge del nazismo. Esto, por supuesto, los tiempos han demostrado que no fue así, que simplemente la Iglesia trató de mantener una situación de evitar una confrontación abierta entre los diferentes países para no crear más daño del que había hecho ya la Primera Gran Guerra. Pero a medida que había el auge del nazismo, el nazismo iba en contra de la comunidad judía, pero también iba en contra de muchos sectores de la Santa Madre Iglesia que veían con cierto
resquemor el auge de una filosofía política que despreciaba al ser humano y que creía que el poder tenía derecho a hacer de todo lo que quisiera y coincidiera, perdón, o considerase en aras de lograr sus objetivos o sus fines políticos. Entonces, es importante decir, y eso hay que recalcarlo, que el Vaticano mantuvo una actitud, como siempre ha sido, de defensa de la dignidad humana frente al auge de estas políticas nacionalsocialistas que eran destructoras del ser humano. Esto va a ser muy importante porque una de las cosas que define la actuación de Santa Teresa Benedicta, o de Edith Stein, es el enfrentamiento al nazismo, porque eso era contra la esencia del ser humano, y así lo dice en varias de las citas que tenemos de ella. Esto es importante. Entonces, tenemos un problema de orden geopolítico en la Alemania, mientras, a medida que Edith Stein va creciendo en su formación filosófica, por un lado con Husserl, y en su formación religiosa, profundizando en la teología de Santa Teresa, pues Santa Teresa es su guía espiritual. Todo el contenido y el continente de Santa Teresa de Jesús, ella se impregna en su diario, en sus vivencias diarias y en su vivencia como filósofo. Entonces, en la medida en que ella fue creciendo dentro de las universidades y de sus estudios, le fueron comenzando a observar sus grandes dotes de filósofo y comienzan sus aportaciones. Entonces, hay un detalle muy interesante. Ella habla de la verdad y del amor. Y una de las cosas que dice es que no hay verdades sin amor y no hay amor sin verdades. Y esto hay que aplicarlo en el diario trajín dentro de la espiritualidad católica. O sea, ahí comienza ella y comienza a aparecer un concepto fundamental en su obra, que es el concepto, así como habla del amor al prójimo, como, no solamente como una consecuencia de los mandamientos, sino de el diario devenir de ella frente a su actuación en la iglesia. Y estas dos vertientes que se van conjugando, por un lado la parte académica con la fenomenología y por la parte eclesiástica, no, en la parte católica con los preceptos de Santa Teresa, van creándole un espacio que comienza a surgir un reconocimiento constante por parte de grandes filósofos y teólogos de universidades alemanas en diversos estados. Y aquí comienza un detalle muy interesante, que es un punto que comienza el segundo punto de la agenda, y es la aparición del término empatía. Pero la empatía concebida como un accionar de lo que es el amor al prójimo. Y muy bien, ¿qué es la empatía? La mayoría de nosotros ha escuchado habitualmente la palabra empatía y genéricamente, la mayoría de personas, si usted le pregunta a cualquier comunidad de estudiantes de secundaria qué es la empatía, lo asocian automáticamente con la palabra simpatía. No es exactamente así, aun cuando la fonética puede sugerirlo. Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía, si la asumimos así de forma semiológica de inicio, diríamos que es la identificación en el otro, la identificación con el otro,
y la conjugación de energías entre dos seres humanos. Ok, vamos a comenzar por allí porque la empatía es parte fundamental del accionar espiritual de Edith Stein, de Santa Teresa Benedicta, en la manera en que ella va a ir a desarrollar su labor católica, la empatía. ¿Por qué? Entonces, aquí nos detenemos para hablar un poquito de lo que es la empatía. Cuando los freudianos, los psicoanalistas freudianos, comenzaron a hablar de la importancia del otro, clásicamente la psicología no había hablado del otro. A pesar de que dentro de los preceptos católicos esenciales se habla del amor al prójimo como uno de los mandamientos y fundamentaciones del espíritu católico y cristiano, inclusive en las diversas iglesias. Nosotros tenemos un problema de que en la práctica diaria, y esto es la historia durante el 1700 y 1800 lo ha demostrado de manera fehaciente, la relación entre los seres humanos era una relación lineal, era de arriba a abajo. No había horizontalidad en la relación. Ahora bien, hay un momento dado en que los psicoanalistas clásicos, los ortodoxos, comienzan a hablar de términos importantes como es el otro. ¿Qué es el otro? Aunque pueda sonar muy común, como un término común, no es fácil de definir porque el reconocer el otro es reconocer el alter. Es entender, es percibir, es aprehender que el ser humano que tenemos al frente tiene una condición que le fue dada por Dios y que como tal debemos reconocer, valorar y aprehender. Y que su condición intrínseca es tan importante como el yo. Esto, todo la centuria del siglo XX va a ser un conflicto eterno entre el yo y el alter. Porque políticamente, cuando usted reconoce que existe un alter, que existe una persona, que el prójimo es una realidad, usted cambia. Para el nazismo, y aquí debo hacer una acotación de tipo político, el alter no existía. Por eso ellos destruían el alter y por eso la Noche de los Cristales y por eso incendiaron bibliotecas, quemaron libros. En ese escenario geopolítico e histórico está creciendo el concepto de empatía que nos está aportando de manera sustancial Benedictas, Edith Stein. Entonces, este primer concepto del reconocimiento del alter y del yo, del otro yo, va a ser fundamental en su filos, pero también en su teología. Esto es fundamental y a partir de este momento vamos a hablar del yo y del alter. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el alter? El yo es el reconocimiento por parte del ser humano de su individualidad. Y cuando el yo reconoce igual condición en la otra persona, se entra en el concepto de la alteridad o del alter o del otro, elemento que tenemos que respetar. Pero también entramos en un terreno que todavía sigue siendo movedizo, es el escuchar. Biológicamente, aquí hablo como médico, nosotros tenemos 5 sentidos. Uno, la visión, la audición,
la capacidad de oler, la capacidad de sentir y la capacidad de gustar. Ok, muy bien. La mayoría de nosotros, los seres humanos, crecimos oyendo que había personas o seres humanos que tenían sonido, que emitían sonido y nosotros los escuchábamos. Pero el hecho de oírlos no significaba escucharlos. Es totalmente diferente. Entonces, en la psicología del siglo XIX y del siglo XX, el concepto cambia cuando psicólogos conductistas comienzan a hablar del término percepción. La función auditiva es una función estrictamente biológica. O sea, nosotros tenemos dos oídos para oír. Pero la transformación de ese sonido en un significante desde el punto de vista psicológico es un proceso perceptivo en el cual hay toda una imbricación neurobiológica de los órganos del encéfalo, del cerebro y de sus órganos anexos, que son varios. El cerebro es un órgano muy complejo, donde se estima que hay más de 15.000 millones de una célula que se llaman neuronas. Y estas células tienen un procedimiento muy complejo para procesar los estímulos exteriores. En el momento en que uno oye y se cumple todo el ritual y toda la biología de la audición, perdón, comienza el proceso de la percepción. Entonces, el problema es que los psicólogos o los fisiólogos o los biólogos durante los años 900 no entendieron cabalmente lo que era la percepción. Cuando comenzó a entenderse en la percepción y toda la compleja red neuronal que implicaba para poder interpretar y darle un sentido biológico a la función auditiva, se comenzó también filosóficamente a entender que los seres humanos somos diferentes y que hay que escuchar el ser humano que tenemos al frente. Ese escuchar, esa percepción no ha sido fácil nunca, porque todos sabemos que hay mucha gente que son sordos de nacimiento y van a cumplir el ciclo vital y nunca escucharán a nadie. Eso pasa. Entonces, este problema de la percepción del ser humano distinto a uno, allí comienza a hablarse de empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es genéricamente el reconocimiento del otro, el reconocimiento del valor que tiene el ser humano que tenemos al frente. Y hay varios tipos de empatía. Ese concepto salió del terreno de los psicólogos y hay la empatía cognitiva, que es simplemente una empatía en la cual aprendemos que el conocimiento en el otro es importante y que diferenciamos claramente mi conocimiento al conocimiento del líder, de Egmis o de Nanín. Esa comprensión cabal de que tu conocimiento es tan importante como el mío nos lleva a entender, pero sobre todo a respetar el otro, a percibir la alteridad. Eso es extremadamente importante. Después hay la empatía compasiva. Cuando nosotros vamos a un velorio porque murió algún familiar, nos encontramos a los deudores inmediatos en estado de tristeza. Y automáticamente como que se nos contagia. Esa tristeza se hace parte de nosotros y nosotros participamos de un grupo humano que en ese momento está definido por la tristeza.
Eso se llama empatía compasiva. Sentimos o compartimos el dolor ajeno. Y en tercer lugar, hablamos de la empatía afectiva. ¿Qué es la empatía afectiva? Es aprender los sentimientos ajenos. Los médicos, por definición, somos profesionales que debemos cultivar mucho la empatía, sobre todo cuando tenemos que transitar el camino de pacientes que sufren de dolor. Nosotros somos educados para entender el dolor del prójimo. Y debo aquí hago un paréntesis a título de autocrítica. Una de las cosas que más se critica actualmente en el ejercicio médico es la carencia de empatía, que se va a ir incrementando en la medida en que la inteligencia artificial suponga apropiarse del espacio de la relación entre pacientes y médicos. Cuando una persona va a un médico, va buscando ayuda y necesita ser escuchado en los problemas que significan tener una enfermedad. En cualquier etapa de la vida, en donde, cuando y donde tenemos una enfermedad, el médico está para eso. Y para eso el médico debe estar entrenado para tener una capacidad de empatía y poder escuchar al ser humano que sufre, que es el ser humano que no solo sufre, que le duele. Y una de las peores cosas que le pasa al ser humano, el enfermo, es cuando su noxa, su dolor, no es percibido integralmente por el médico que debe estar facultado o preparado para eso. Es un problema grave. Yo pienso que alguna vez tenemos que discutirlo en mesa redonda, porque es uno de los grandes problemas culturales que tenemos en este momento en todos los países del mundo. La carencia, la pérdida de la cualidad de la relación entre pacientes y médicos ha creado muchísimos problemas. Entonces, bueno, allí comienza Benedicta a hablar del significado del dolor. Pero importante, y aquí comenzamos la tercera parte de la disertación, es que el significado del dolor, la trascendencia del dolor y el componente teleológico del dolor, no como síntoma, sino como experiencia vital del ser humano. Todos los días tenemos una experiencia negativa. Todos los días debemos enfrentarnos al ser humano que tiene, vamos a empezarlo por lo grande, contratiempos, problemas, situaciones existenciales dolorosas, tristeza. Entonces, bueno, mire, cada vez que una persona va a hacer la compra y no puede satisfacer las necesidades económicas básicas de su núcleo familiar, entra en una etapa de dolor, pero eso es una etapa de dolor transitoria. Ahora imagínense lo que significa para Santa Teresa Benedicta de Iguestén en el año 30, cuando emerge el nazismo, que ellos comienzan a ser vistos como enemigos del régimen y por supuesto comienzan a haber una segregación constante, sostenida y ordenada por el Estado de las personas que difieren en el pensar o que no se someten a la praxis política de entonces, que era el nazismo. Esto va a ser importante. Se llama el significado teologal del dolor. ¿Y qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? El dolor, todos los textos de medicina dicen lo mismo. El dolor es más fácil vivirlo que definirlo. O sea, si le pregunto a todos los asistentes qué significa dolor, van a darme respuestas distintas. Entonces, esto va a ser importante porque
Santa Teresa Benedicta va a construir su forma teológica a partir del significado y de la trascendencia del dolor como experiencia humana que conduce no al crecimiento, que conduce al encuentro con Dios. Esto es de capital importancia en todo el concepto histórico, teológico y filosófico de Santa Teresa Benedicta. Ella, a medida que profundiza en Santa Teresa de Jesús, que le reitero, es su guía espiritual, va encontrando que el ser humano, cuando se enfrenta al dolor existencial, está justamente en búsqueda del encuentro con el Creador. Esto es, puede ser que esto sea uno de los puntos más polémicos, porque, o sea, nosotros nos preguntamos, ¿cómo el dolor? Entonces, aquí vuelvo a tomar un concepto importante que aportaron las escuelas psicoanalíticas después del año 40, y es que el sufrimiento en el ser humano, cuando es entendido de profundis, conduce a la trascendencia del ser humano. Esto va a ser importantísimo. Y comienza la etapa en que ella comienza a luchar contra el nazismo y como tal se enfrenta y es detenida junto con sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y a pesar de la conversión al catolicismo por parte de Edith, ella sigue siendo vista como judío y como tal es enemiga del régimen. Y como tal van a ser conducidos y castigados de acuerdo con las leyes que en ese momento imperaban en el Reichstag alemán. Entonces, vean ustedes cómo hay una variable política, una variable histórica, una variable filosófica y una variable teológica. Ella está asumiendo que los seres humanos tienen un camino hacia la trascendencia divina en la cual el dolor juega un rol muy importante y que el ser humano tiene que enfrentarse, pero simultáneamente, y este es un concepto que a mí me impacta muchísimo, no solamente como médico, sino como ser humano, y es que en el momento en que nosotros percibimos que el otro, el alter, sufre, nuestro deber es ayudar. Ayudar. Ahora bien, para ayudar, ¿qué se requiere? Para ayudar se necesita tener empatía. Aquí me voy a detener en un concepto estrictamente médico. En los últimos años a partir de los años 90, se tenía un concepto clásico de que el cerebro el cerebro no crecía, ¿sí? Y que el cerebro con los años se iba atrofiando. Sin embargo, a partir de las investigaciones de un científico español, que es uno de los españoles, que es Ramón y Cajal, se comenzó a ver que las neuronas crecían y que el ser humano, él podía ir aprendiendo y mejorando sus funciones encefálicas y cerebrales si el ser humano se abría ¿a qué? Al aprendizaje, a visualizar las experiencias, a tener relación con el prójimo. Ese concepto tan importante que cada domingo el sacerdote nos lo recuerda, el amor al prójimo, es el amor al alter, es el amor al otro y es empatía que debemos tener con el ser humano que tenemos al frente. Y no se trata simplemente de darle un abrazo, no, es el momento en que cuando vemos una persona sentada, un mendigo pidiendo comida, no le demos comida por el hecho de que queremos quitarnos
el momento de soportar al Señor. No, hagámoslo, porque creamos esencialmente que eso es importante, que eso nos hace crecer como seres humanos, que eso nos hace profundizar nuestra relación con Dios. El amor al prójimo, que tiene múltiples, infinitas facetas, encuentra en Santa Teresa Benedicta Edith Stein el camino a través del cual ella se va a proyectar en su ser humano hacia el otro. Y cuando ella y sus hermanos son detenidos por el régimen, que son lanzados hacia uno de los campos de concentración más tenebrosos, que se llama Auschwitz-Birkenau en Polonia, ella, en el momento en que entra al tren, le dice a la hermana: vamos, es nuestro deber. ¿Qué quiso decirles? Vamos a sufrir porque es lo que nos corresponde, pero tenemos que entender que este sufrimiento es parte de nuestro crecimiento y de nuestra búsqueda. Y aquí en el término búsqueda viene dos palabras especialmente importantes. Es una pregunta que todavía sigue impactando cuando hacemos un análisis semiótico de la obra de Santa Teresa. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a someternos a una experiencia traumática, a una experiencia que nos va a dañar física, psicológica y espiritualmente, que es la experiencia horrible, sinceramente eso fue horrible, de la experiencia de estar sometidos durante años en un campo de concentración nazi? Me imagino que muchos de ustedes han visto muchas películas sobre el tema, habrán leído muchas obras y habrán probablemente también conocido de experiencias en su comunidad o en las Europas sobre el tema de lo que fue el Holocausto. El Holocausto sirve a Edith Stein de fuente para que ella desarrolle su profunda espiritualidad de ayudar al prójimo. Cuando ella veía a los niños de los campos de concentración que habían perdido sus madres, ella se encargaba día tras día de asearlos, de bañarlos, de limpiarlos, de proveerles de la poca comida que se conseguía. En muchos casos, sin ella se quitaba sus propios alimentos para alimentar a aquellos niños desasistidos. Entonces, este accionar, que es producto de una profunda empatía compasiva por el ser humano que sufre, es lo que define el accionar de Santa Teresa Benedicta de Stein. Entonces, allí comienza un tema de capital importancia. Durante el tiempo en que ella y su hermana Rosa están sometidas en el campo de concentración de Auschwitz, todos los días, eso causa sorpresa. Inclusive, y esto puede sonar paradójico, oficiales nazis hacían comentarios impactantes sobre, no se explicaban por qué una persona dejaba de comer para darle comida a esos niños que estaban tirados en los huecos y en la zona y en los calabozos nazis de Auschwitz-Birkenau. Y ella se quitaba la comida para alimentarlos. Y cuando las madres morían, ellas sustituían a las madres. Entonces, esa característica humana tan necesaria en estos tiempos, tan necesaria y tan importante en el desarrollo de nosotros los seres humanos, ¿qué es lo que lleva a hablar a
a Santa Teresa Benedicta. Y es la filosofía, lo que el dolor que sufre ella y el sufrimiento y el tratamiento del sufrimiento y la ayuda, va a hablar de un término que va a ser importante. Es la filosofía de la cruz. El significado teleológico de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es porque en las oraciones lo dicen, y al tercer día subió a los cielos. O sea, fue la crucifixión una etapa para que Jesús subiera y está sentado a la derecha del Padre. O sea, ese significado, ese tránsito del dolor, que también lo observamos perfectamente en el momento en que Judas Iscariote le traiciona, y hay teólogos y hay autores y hay filósofos como Borges que dicen que Judas fue un escogido para que se cumpliera la palabra, se cumpliera el verbo. No me voy a extender en la significación teológica porque este es un tema polémico, pero a donde quiero llegar es al hecho de que Edith Stein asume que la cruz es un significado profundo para el ser humano del dolor como vía hacia el encuentro con el Creador. Ese concepto me ha parecido de especial importancia, de capital importancia. Ella insiste que nosotros, los seres humanos, cuando entendamos que el dolor forma parte indisoluble de nuestro crecimiento como ser humano en el tránsito hacia la eternidad, en ese momento seremos seres humanos realmente realizados. En ese momento es cuando vamos a tener el encuentro, porque entenderemos que los caminos difíciles son los que conducen a las verdaderas, a las metas trascendentales del ser humano. Entonces, vean ustedes cómo a través de todos los años que vivió Edith Stein, después, cuando ella entra a los campos de concentración nazis, que le toca vivir cada día de los sufrimientos espantosos que vivían allí. Entre paréntesis, hay una película que se llama La Solución Final, que se las recomiendo. Está en alguna de las plataformas. Ahí verán ustedes cómo se estructuró eso de la solución final en los campamentos nazis. Entonces, ese momento, esa etapa del sufrir, que así como Víctor Franklin la escribió desde el punto de vista psicológico, diciendo que la única manera, la gente que superó las prisiones nazis y salieron de allí vivos, fue porque entendieron que su misión en el mundo era esa. Pero Edith Stein va más allá de Franklin, y cuando dice algo de lo que también escribió Ana Frank en su diario, y es que alguien tenía que dejar sentado ante la historia que todos los millones de judíos que murieron en los campos de concentración tenían que cumplir una misión más allá del hecho mismo de la muerte, y es simplemente el encontrar que su misión en el mundo pasaba por un tránsito doloroso para el encuentro con el Creador. Este tema va a ser de capital importancia en la filosofía de Santa Teresa Benedicta de Stein. Entonces, en un resumen muy rápido de lo que hemos hablado, hablamos primero de su labor en la formación filosófica y teológica en Alemania. Un detalle muy interesante, Edith Stein es la primera mujer que se doctora en filosofía en una universidad alemana,
y es la primera cuya tesis de doctorado, que está publicada sobre la empatía, es aprobada con mención cum laude, o sea, con honores. En segundo lugar, la conversión. En tercer lugar, el martirio en Auschwitz, que termina en agosto de 1942, cuando es llevado a la cámara de gas, ella y su hermana. Entonces, en ese momento se cumple el proceso de la muerte y comienza la vida eterna para Santa Teresa Benedicta de Stein, porque tiempo después, el Papa Juan Pablo II, en una, no sé si fue una encíclica, pero un documento de capital importancia en el Vaticano, comienza a plantear que las Europas son producto histórico de la coaligación, de la cooptación entre cristianos y judíos. Y que nuestra cultura, y cuando hablo de nuestra, hablo como europeo, porque vivo aquí y me siento muy identificado con las Europas, entendamos que la cultura europea es producto de una coaligación entre dos mundos quizás religiosamente distintos, pero históricamente comprometidos con la sociedad en la cual vivimos. Esto va a ser importante y por eso el Papa les declara en 1998 como copatronas de Europa a Santa Teresa Benedicta de Stein, a Santa Brígida de Suecia y a Santa Catalina de Siena. A mí particularmente me he leído también algo de Santa Catalina de Siena y puede ser que más adelante podamos hablar de ellas, pero vean ustedes el significado de eso. Entonces, como ya tenemos una hora, voy a decir algunas citas importantes que definen el accionar y la filosofía de Santa Teresa. Una que dice que como la unión entre la fe y la razón. La mayoría de las personas creen que fe es una cosa y razón es otra. No es así. La fe es la fuerza del espíritu. La razón es el accionar encefálico post-percepción. Entonces hay una cosa que es extremadamente importante. Cito, abro comillas. No aceptéis como verdad nada que carezca de amor. Imagínense esa importancia. Cualquier concepto, llámese físico, biológico, bioquímico, no tiene valor si carece de amor. ¿Y qué es el amor? El amor es el prójimo, la empatía, el ayudar al alter. Punto. Y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. Cierro comillas. Esta frase resume completamente lo que es la filos de Santa Teresa Benedicta Edith Stein. Entonces, es importante hablar de ella por tres cosas y con esto voy a dar por culminada mi derecho de palabra. Uno, Edith es una de las primeras intelectuales europeas que defendió íntegra y consuetudinariamente el derecho de la mujer a participar en la vida activa y en la historia de las Europas y de las comunidades. Eso es muy importante. En un momento en que el término feminismo, término con el cual yo de paso no estoy de acuerdo, en el feminismo está de moda en toda Europa y en la América del Norte, pero se nos olvida que la lucha por los derechos de la mujer comenzaron hace más de un siglo y que encontraron en Edith Stein una de las paladines que luchó por ese derecho con el factor a favor de que los grandes profesores
o filósofos alemanes le escucharon. No solo le oyeron, le escucharon. Uno, luchó por el diálogo interreligioso. En un tiempo en que los judíos querían ser segregados y los cristianos no querían tener, y las diferentes escuelas religiosas no querían establecer un diálogo interreligioso, ella, durante su acción en el Holocausto, demostró que era imprescindible, necesario e importante el diálogo interreligioso. Y en tercer lugar, ella, desde el punto de vista de la fenomenología de Husserl, recuerden que ella tiene un doctorado en el área, y ella habló de dos cosas importantes, de ciencia y de fe. Nosotros podemos, yo lo diría para utilizar un término en mi profesión, nosotros los médicos podemos saber mucho, pero si nuestra actuación, aunque sepamos mucho de las enfermedades, carece de fe y de empatía en el ser humano que tenemos delante, el que se llama paciente, si nosotros no entendemos eso, no estamos haciendo medicina. Eso es importante. Debe haber ciencia, pero debe haber fe. Eso también lo dijo Ramón y Cajal y lo dijo Gregorio Marañón, para citar dos médicos españoles de especial relevancia en la historia. Entonces, todos estos conceptos se resumen en la búsqueda de la verdad en los tiempos que comenzó a hacer su estudio con Husserl, en su conversión de judía a cristiana y en búsqueda de la unión entre las dos ramas eclesiásticas. ¿Por qué? Porque en el fondo de todo estamos hablando del reconocer el alter, el yo, y de allí viene la empatía. Y por último, su martirio durante el Holocausto, ella no lo asume como una tragedia, hablando estrictamente en términos semiológicos. Ella lo asume como un camino hacia el encuentro con el Creador. Es una especie de misión humana que tiene para enfrentarse al dolor. Es el síndrome de la cruz. Es entender la trascendencia del dolor, del sufrimiento y del sacrificio. Entonces, esta singular actuación de Edith Stein durante su etapa en el Holocausto deja bien claro su postura religiosa: ayudar al prójimo con empatía y hacerle ver a la historia que el sufrimiento al cual hemos sido sometidos tiene un significado más allá. Señores, se abre el derecho de preguntas. Espero haber sido suficientemente explícito en mi abordaje de esta persona a quien admiro profundamente. Y aquí les voy a contar algo una cosa muy personal. Cuando llegué a vivir en Madrid, la parroquia a la cual asistía es una parroquia de Santa Teresa Benedicta. Eso me llamó la atención hace 9 años. Y ahí comenzó mi acercamiento filosófico a Santa Teresa Benedicta. Y un día, saliendo de la Eucaristía, un domingo, que fui a la Eucaristía a las 11 de la mañana, salí, había una señora que se sentaba al lado mío y me preguntó, primero, no lo he visto nunca por esta iglesia, no, yo sí, aquí estoy nuevo y tal, y tal, y tal. Esa señora me regaló una estampita de Santa Teresa Benedicta, que la tengo guardada como una joya, un detalle bonito. Pero esas señales que a nosotros los católicos nos dejan una profunda lección, de verdad. Y la sigo, me considero un tanto devoto de ella, de verdad. Les hago un exhorto a que también sigan estudiando su historia, su trascendencia,
porque es una virgen muy significativa para nosotros en Europa. Gracias. Bueno, preguntas. Gracias, Eduardo. Sí, ante todo, bueno, felicitarte por tu investigación. Se nota que además que que es un tema que te apasiona, Sí. transmite toda tu sabiduría. Vamos a escuchar a Nani que levantó la mano. Anani, te escucho. Van a ver. Anani, tienes que abrir el micrófono para... ahora sí. Creí que había hecho. Doctor, le decía que superar mis expectativas es decirle poco. Realmente ha sido para mí mucha información nueva, hermosa, interesante y sobre todo esa pasión con la que usted ha dado este tema nos da, al menos a mí, me da mucho ánimo de seguir en este camino, de aprender sobre todas las cosas de nuestra iglesia y de esta gente que ha sido base para lo que hoy tenemos. Usted preguntaba sobre la carta de hoy el Papa, hoy el San Juan Pablo II. Juan Pablo escribió la carta apostólica Salvifici Doloris, correcto, que es el dolor redentor. Esa carta, con todo lo que usted ha dicho, ha adquirido un gran valor. Ya lo tiene, por supuesto, per se, pero para mí creo que es algo ahora obligatorio de leer o de releer la Salvifici Doloris, porque allí Juan Pablo nos habla de ese dolor que debemos compartir y vivir, esa cruz que debemos sufrir y que nuestros sufrimientos y nuestros dolores debemos unirlos a los que sufrió Cristo en la cruz para que sean salvificantes para nosotros, porque buscamos la santidad, pero también debemos seguir el camino de la cruz, porque sin cruz no hay redención. Entonces, creo que es obligatorio terminar su exposición y en algún momento releer esa carta apostólica, porque son dos cosas hermosas, dos mensajes hermosos. El personaje de Benedicta y ahora esa carta apostólica de San Juan Pablo II se hacen interesantes. Muchísimas gracias, doctor. Hay una frase que, bueno, para mí es como quien dice, mi identificador para lo que he hecho en la iglesia y para lo que estoy haciendo ahora a título personal. Decía San Camilo de Lelis, ver a Cristo en el enfermo y ser Cristo para el enfermo. Gracias, doctor. No, le agradezco esa palabra. La voy a tomar muy bien, la frase de San Camilo de Lelis. Está bien, muy buena. Gracias. Bien, esperamos si hay otra pregunta, opinión, comentario. Aprovechen a José, que está dispuesto aquí a responder para que no se queden con ninguna duda. Bien, vamos a ver, no sé si hay alguna opinión por allí. Yo voy a aprovechar, José, de hacer una pregunta, o mejor dicho, bueno, más que una pregunta, conocer tu opinión, ¿no? Con respecto a, dentro de este tema académico, filosófico, ¿qué podemos tomar de Die Stein actualmente, ¿no? Reformulo la pregunta.
¿qué brinda Edith Stein a nuestro día actual, ¿no? ¿Qué podemos tomar de ella que nos ayude cada día en este mundo contemporáneo? Una cosa que les voy a comentar, yo tengo una gran amiga, colega mía, trabaja en Washington en la Oficina Panamericana de la Salud. Ella es epidemiólogo. En una familia católicos ortodoxos, de hecho tiene 2 hermanas que son monjas en México, las 2. Y la llamé hace 2 semanas para decirle que iba a hablar sobre este tema. Ella, yo les voy a transmitir eso que me acaba de plantear Ronald, yo se lo voy a transmitir porque fue parte de lo que conversamos, ella y yo, cuando me dijo. En primer lugar, se planteó muy interesante, me dijo, mire, Eduardo, en esta etapa en que estamos viviendo, el mundo entero globalmente visto, es cuando necesitamos gente como Santa Teresa Benedicta, que son gente que tiende puentes, no solamente a nivel individual, a nivel global. Porque es preocupante, me dice, aquí en los Estados Unidos, las relaciones institucionales entre iglesias que supuestamente son distintas, cada día se está perdiendo más. Entonces necesitamos solidificar puentes para que eso, y eso uno lo ve, ella es muy devota de Santa Catalina de Siena, me dice, entonces las grandes santas de la historia de nuestra Iglesia Católica, lo que han hecho es eso, dedicarse a unir al prójimo, a que hagamos de nuestras comunidades un solo hogar. Eso es de extrema importancia. Y cada noche cuando vemos el noticiero, nosotros estamos ahorita en un escenario de guerras. Y en el fondo de esas guerras subyacen odios. Aunque no me gusta decir la palabra odio, porque eso es ajeno a mi manera de ver la vida. Enfrentamientos entre diversas formas de ver el ser humano y entre diversas iglesias. Los que mandan o son dueños de los países árabes, diferentes a la visión que tenemos en Europa o en los Estados Unidos o en Canadá. E inclusive dentro de los Estados Unidos, la trascendencia de la iglesia o de la religión en la toma de decisiones parece estar ausente. O sea, los liderazgos mundiales en este momento, yo creo que les hace falta escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Nos hace falta, sí, genéricamente hablando, escuchar al prójimo. O sea, no entendemos el sufrimiento del ser humano. ¿Entiendes? Y te lo digo yo que vengo de un país donde 7 millones de personas salieron escapando de un régimen que quiso hacer del país prácticamente una cárcel. Entonces, en este momento nos hace falta la visión de la gente que tenga el concepto del amor por el ser humano. Y eso era Santa Teresa Benedicta. Gracias, José Eduardo, por la respuesta, y me quedo con ese aprendizaje que siempre tenemos que tener, ¿no? Y que es bueno siempre tomar la vida de los santos y colocarlo como una especie de espejo, ¿no? A nuestras acciones, y vemos como si eso lo hiciéramos todos, Claro. Las acciones fueran muy distintas, ¿no? Incluso a nivel político, a nivel ideológico, a nivel de pensamiento. Los santos están allí, es para ser ejemplos, ¿no? Como una especie de faros para... Correcto. Cuando uno está perdido. Ronald, me gusta ese término, este sustantivo, una especie de faro.
yo creo que eso es lo que define luz y orientación. Pues bueno, Sí. me identifico en ese término sustantivo. Sí, 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 como tú dices, reúne esas dos características, ¿no? Claro. Orienta y a la vez da luz, ¿no? Correcto. Es muy agradecido, Eduardo, y creo que hablo de parte de todos los que están acá presentes. Este video va a quedar grabado de manera tal que también toda la comunidad puede verlo. Correcto. Igualmente se puede compartir a todos aquellos a todas aquellas personas que les sea útil y que seguro van a ser muchos. Tomo tu palabra para lo de Santa Catalina. Sería interesante Sí. ahondar en esta doctora de la iglesia. Santa Catalina es una santa también que apasiona mucho, es además mujer, teóloga, y que tiene una implicación histórica importante. Entonces podemos ahí cuadrar a ver si te animas, te escucharemos hablando sobre ella. Bueno, Ahí tú nos dices. sí, 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 me gustaría, sí, me gustaría. Pero también me gustaría que Anani se dispusiera también, o sea, me parece que tiene mucho Sí, que aportar. claro. Anani también hemos comentado pues, la última vez de que aunque no, a lo mejor no pueda proyectar el vídeo para poderse ver su cámara, pero igualmente podemos escucharla y aprender Correcto. de su sabiduría. Correcto, está bien. Pero bueno, está Vale. bien. Como agenda sería bueno. Sería bueno. Sí. No me comprometo mucho, pero sí más adelante podríamos, porque no es cuestión de sabiduría, es cuestión de que el espíritu me diga, este es el tema que falta en esa comunidad. Correcto. Pero tal vez sea, sí, hacia el lado del laicado, de la liturgia que decía Ronald en algún momento, pero más adelante, más adelante. Muy bien. Sí, bueno, nosotros estaremos esperando. Y también vamos a leer un momento en el chat que hay algunas personas que han escrito, por ejemplo, Emis desde Guatemala, nos dice que muchas gracias, doctor, por ese conocimiento de Santa Teresa, Santa Benedicta de la Cruz. Y bueno, y también nuestro hermano Eduardo habló sobre también un poco sobre Santa Teresa, también, claro. Se tocó un poco el tema. Gracias, Emi, desde Guatemala, siempre también muy, muy atenta en conectarse. Bien, yo creo que podemos dejar de grabar y despedir. Gracias, Eduardo, nuevamente, y ya quedaremos en contacto a través del grupo de la comunidad y todos los que vean este vídeo y los que quieran participar, quedamos con las redes sociales pendientes. No sé si quieres decir algo para despedir, Eduardo. Bueno, en principio, bueno, reiterarle el agradecimiento por permitirnos compartir que aquí todos estamos para aprender y para compartir. Y bueno, mira, la idea de que podamos hablar de Santa Catalina de Siena, igual podemos hablar de Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que también como fundadora del Carmelo tiene una especial importancia en el desarrollo de la Iglesia Católica aquí en España. Entonces es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y yo pudiera colaborar también en una... Qué bien. Sí, estamos ahora justamente los miércoles en este espacio de teología y mujer. Muy bien. Y entonces viene muy, muy de la mano. Ok. Vale, bueno, voy a dejar de grabar y me despido de todos los que están por acá. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Buenas noches.